Hola, hoy quiero hablarte acerca del amor de Dios. Bueno, este es un canal sobre el amor de Dios, sobre todo lo que Él hizo en mi vida, en la vida de otras personas, en la vida de cada uno de ustedes, porque me encantaría conocer su testimonio, pero es también un canal para dar a conocer el amor de Dios y dar a conocer la vida en su divina voluntad. Y hoy quiero hablarte acerca de la pedagogía del amor de Dios en el Antiguo Testamento, para que entendamos cuánto Dios nos ama. Cuando yo por primera vez, yendo a ese retiro, a ese seminario de vida, a mis 19 años del que te hablo en los primeros oraciones y reflexiones, ¿verdad? De la serie Reflexiones y Oraciones, experimenté que de verdad Dios me amaba tanto. Fui sanada de todo el miedo que yo tenía a la enfermedad, a la muerte, ¿sí? Y creo que hoy en día estamos con mucho miedo. Hay mucha guerra, mucha persecución de cristianos que son matados en el África, en el Oriente Medio. Hay todas estas guerras, toda esta lucha del mal sobre el bien se está como viendo más que nunca. Y es tiempo de volver, ¿verdad?, a comprender que Dios nos ama y que está siempre presente con nosotros. Y tratar de entender, bueno, qué tiene que ver este amor de Dios con el llamado de Jesús a través de su sierva Luisa Picarreta de vivir en la divina voluntad. Por eso vamos a hacer esta descripción del amor de Dios en 3 partes. Primero, hoy vamos a hablar acerca de cómo se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de esa pedagogía del amor divino. Haremos otro video acerca de cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de esa locura del amor de Dios que termina en la cruz, ¿verdad? Y cómo se manifiesta en el Apocalipsis y en las revelaciones dadas a los profetas a través del triunfo definitivo del amor de Dios y el establecimiento, la instauración, ¿verdad?, de su reino ya aceptado en cada corazón que quiere vivir en la divina voluntad. Entonces, tómate tu tacita de café conmigo para escuchar atentamente. Vas a aprender cuánto Dios nos ama a través de su palabra escrita en el Antiguo Testamento, recogiendo cómo Él se fue revelando poco a poco y viendo toda esta relación con la vida en la divina voluntad, que muchas veces escuchamos, nos preguntamos qué será eso de la divina voluntad, que hoy se está difundiendo más que nunca en nuestra iglesia, y es bueno que se haga, es muy bueno, porque necesitamos acelerar esa venida del reino de Jesús para que ya de una vez Él pueda venir a reinar. Mira, desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, desde la creación, desde el libro del Génesis, Dios aparece como Padre, Pastor, Libertador, Maestro que guía a su pueblo con amor fiel. Esto nos hace pensar que toda esta pedagogía, este modo didáctico de darnos a conocer su amor, tiene un objetivo, que es llevarnos a vivir en su voluntad. No solo cumpliendo su querer, sino entrando en su modo de amar, en su manera divina de actuar, haciéndonos a nosotros operadores de ese operar de Dios. Dios nos va educando desde siempre para que nuestra vida se haga unida a la vida divina. Anticipo de lo que Jesús va a revelar plenamente, cómo vivir en la divina voluntad. Ahora, esta vida en la divina voluntad, o sea, en el amor de Dios,
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta vida divina nosotros la teníamos. Adán disfrutaba de esta vida, Eva disfrutaban de esta vida antes de la caída. Y ya vamos a ir viendo en otras transmisiones, en otros videos que vamos a hacer, cómo era que ellos disfrutaban de esta presencia, de este amor de Dios, en el que la misma voluntad de Dios habitaba en ellos y todo lo que ellos querían era hacer la voluntad de Dios. Era una sola voluntad, un solo amor al infinito. Dios se veía en la criatura y Dios se veía ahí reflejado y se ponía en fiesta, saltaba de gozo. Y ese amor se comunicaba y ese mismo amor se comunicaba nuevamente a Dios y era un amor comunicado totalmente al infinito, ¿sí? Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Para eso hemos nacido, para eso hemos venido al mundo, solo que es algo que hemos perdido. En estos tiempos Dios quiere que hagas lo mismo que hizo María, que fue ella someter su propia voluntad, su voluntad humana, a atarla al trono de gloria de la divina voluntad, ¿sí? Para no hacer nada contrario a la voluntad divina. Y así ella fue la única criatura que disfrutó de esa gracia, de esa vida que tenían Adán y Eva antes de la caída. Y hoy el Señor nos llama a todo eso, ¿verdad? Nos llama a nosotros a vivir, no en obediencia, sino en presencia, en vivir esa presencia de la divina voluntad en nosotros, sujetándola, atándola, ¿verdad? A ese trono de gloria, para que sea Él quien reine en nosotros. Dejar de pensar ya en nosotros, en nuestras tristezas, en nuestros enojos, y tener la mirada fija en Él que vive en nuestro corazón. Pero hablemos ahora de la pedagogía divina, de cómo el Señor se va mostrando en el Antiguo Testamento. La pedagogía divina es la manera en que Dios educa el corazón humano y lo hace de manera gradual, con amor fiel. Lo hace con paciencia infinita. Lo hace corrigiendo para sanarnos, para volver a restaurar ese orden, ese puesto que teníamos en Adán. El Salmo lo dice así: el Señor es bueno y su amor es eterno. Su fidelidad perdura por generaciones. Salmo 100, versículo 5. Y el libro del Deuteronomio nos revela el corazón de esta pedagogía. Y es que Dios se enamoró de nosotros, se enamoró de la criatura. Por amor a ustedes, el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué podemos ver en esto? Que esta pedagogía divina es precisamente el camino por el cual Dios va preparando gradualmente el corazón humano para salir de su propia voluntad y aprender a confiar, a amar y pensar como Él. En lenguaje de la divina voluntad, esto es el proceso por el cual Dios educa nuestra alma para hacerla capaz de recibir la vida de su querer divino, que Jesús traerá en la plenitud de los tiempos. Vamos a ver un primer rasgo ahora de esta pedagogía del amor de Dios, del amor divino en el Antiguo Testamento. Primero, la creación, en el Génesis capítulo 2.
Esa pedagogía comienza con un acto de amor creador. Era tanto el amor entre el Padre y el Hijo que se desborda, ese amor que se daban, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que necesita crear, ¿no? Y Dios se complace en la creación del ser humano, ve que todo lo que ha hecho es muy bueno, los bendice. Es un Dios que se alegra, se goza en su criatura, que la ama, así como Él es infinitamente, con todo amor, con toda fuerza, con todo poder. Incluso después del pecado, Dios no va a dejar de amar a la criatura. Se dice que el Señor miró con favor a Abel y que puso una señal a Caín, que había matado a su hermano, para que no lo mataran a él. El Señor a Adán y Eva les hizo vestidos de piel para protegerlos. Lo vemos en el Génesis capítulo 3. Esa es la pedagogía del amor. Empieza protegiendo, incluso en la caída. La creación entera, incluido el ser humano, nace en, por y para la divina voluntad. Cada gesto amoroso de Dios en el Génesis es expresión de su voluntad operante. Escuchamos los bendijo Dios. Significa que su voluntad hizo caer sobre ellos su misma vida, su misma fuerza creadora. Ellos vivían en la divina voluntad, pero Dios les da una prueba para saber si lo aman, ¿verdad? Vivir en la divina voluntad es regresar al diseño original del amor creador. Segundo rasgo de esta pedagogía divina. Dios que llama personalmente a Abraham. Dios educa a su pueblo llamando a una relación personal. Sal de tu tierra hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. O sea, yo te protejo. Es un amor que protege. La pedagogía aquí es la confianza. Abraham aprende a caminar sostenido por la promesa. Mira el cielo. Así será tu descendencia. En el Génesis capítulo 15. Y Abraham creyó al Señor y esto le fue contado como justicia. Génesis capítulo 15. ¿Qué vemos aquí? Que Dios nos educa la fe mediante pruebas, pero siempre con amor. Cuando prueba a Abraham en el sacrificio de Isaac, le dice: no extiendas tu mano contra el niño, por cuanto no me negaste a tu hijo único, te colmaré de bendiciones. Génesis 22. ¿Cuál es la relación con la divina voluntad? El llamado a Abraham es el modelo del alma que escucha la voz divina que invita. Sal de tu tierra, entra en mi querer, entra en mi confianza. Dios forma a Abraham para que viva no según la lógica humana, sino según la lógica divina de la promesa, que es la pedagogía de todo aquel que Dios prepara para vivir en su divina voluntad. ¿Qué es eso? Es caminar sostenido únicamente por el fiat de
Dios. Si bien en ese momento no se había revelado Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, explicándole la necesidad de volver a Él, de vivir, ¿verdad?, en su divina voluntad, ya vemos a partir de Abraham, de la llamada Abraham, ya vemos esa, en su amor, esa necesidad de Dios, esa condescendencia con el ser humano, ese amor tan grande de ir preparando el camino para esa vida en la divina voluntad. Tercer rasgo de esa pedagogía del amor de Dios. Dios que libera y forma un pueblo. La pedagogía divina se expresa en actos concretos. He visto la opresión de mi pueblo y he bajado para liberarlo. Éxodo capítulo 3, versículos 7 a 8. Recuerdan, con la esclavitud de Egipto. El Señor luchará por ustedes. Éxodo 14, capítulo 14. Te he llevado, dice el Señor, sobre alas de águila y te he traído hacia mí. También en el libro del Éxodo, capítulo 19. Vemos aquí la ley como amor educativo. Antes de dar a Moisés los mandamientos, Dios declara su amor. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Toda la ley está envuelta en esta lógica del amor, la lógica del fui amado y ahora puedo amar, siendo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en Egipto. Deuteronomio 10. El Deuteronomio resume toda esta pedagogía. El Señor se encariñó contigo, pueblo Israel, y te eligió. Deuteronomio 10, versículo 15. Esta liberación de Egipto es el símbolo mayor de la salida de la voluntad humana esclavizante, limitada, hacia la tierra donde reina la voluntad de Dios. La ley no es solo un conjunto de normas, sino ese primer paso hacia una vida donde Dios reina interiormente. La plena entrada en la divina voluntad llegará con Cristo, pero aquí ya se manifiesta su voluntad que educa, guía y transforma. Cuarto rasgo de la pedagogía divina: Dios que acompaña en la fragilidad, en el desierto. El desierto es el lugar pedagógico por excelencia. El Señor iba delante de ellos en columna de nube y fuego. Lo vemos en el Éxodo capítulo 13, versículo 21. Tus vestidos no se desgastaron, ni tus pies se hincharon en estos 40 años, dice el Señor en el Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Es un Dios que está cuidando a su pueblo, que lo ama. Un Dios que nos enseña a través del desierto. ¿Qué nos enseña? Nos enseña confianza, obediencia, dependencia amorosa. Y cuando el pueblo cae, Dios sigue fiel. Yo te sostuve desde tu nacimiento y te llevé desde el vientre. Isaías capítulo 46. Yo te curé. Oseas capítulo 11, versículo 3. El desierto es la escuela
donde el hombre aprende a rendirse a la voluntad divina. Allí Dios enseña a Israel que Él mismo es la provisión, el camino, el agua y el alimento. Esta es la dinámica espiritual que Jesús describe en los escritos de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta. Cuando el alma se vacía, Dios lo llena todo con su querer, tal como alimentó a Israel día a día con el maná. Quinto rasgo, Dios que habla al corazón. Y aquí tenemos la misión de los profetas. El amor de Dios es apasionado y tierno. Se manifiesta a través de una corrección amorosa. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 29. Es Dios hablando a través de él. ¿Qué más pude hacer por mi viña?, dice el Señor en Isaías capítulo 5. Ternura profunda. Con lazos de amor los atraje. Oseas capítulo 11, versículo 4. Mi corazón se conmueve dentro de mí, también en el libro de Oseas, capítulo 11. Con amor eterno te he amado. Por eso he mantenido mi misericordia, he reservado gracia para ti. Jeremías capítulo 31. Dios que quiere el corazón más que sacrificios. Esa es la pedagogía de su amor. Misericordia quiero y no sacrificios. Oseas capítulo 6. Dios que expresa: te desposaré conmigo para siempre, en amor y misericordia. Oseas capítulo 2. Y aquí se manifiesta el culmen del amor pedagógico en esta historia de Dios y el pueblo de Israel. Un Dios que corrige para recuperar el corazón del amado. Los profetas son esa voz de Dios que intenta volver a atraer a su pueblo hacia su querer divino, porque nada hiere más al corazón de Dios que el hombre viva en su propia voluntad. Con lazos de amor los atraje, dice el Señor a través del profeta Oseas, capítulo 11. Esto describe lo que Jesús hace con las almas llamadas a la divina voluntad, atraerlas suavemente al centro de su amor para que su corazón vuelva a latir al ritmo del fiat eterno. Sexto rasgo de este amor pedagógico, Dios que promete un corazón nuevo. Lo vemos a través del profeta Ezequiel y Jeremías. Y es que la pedagogía divina culmina en una transformación interior. El Señor nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. A través del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Infundiré mi espíritu en ustedes. Ezequiel 36, 27. Pondré mi ley. Ya no es cumplir la ley como algo externo. Pondré mi ley dentro de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa ley dentro de nosotros es el Espíritu Santo que Jesús vino a traer. Lo veíamos esa promesa en Jeremías. Aquí ya no es solo enseñar, es capacitar para amar, es preparar esa promesa. Dios se compromete a una relación interior con su criatura, con el ser humano. Buscará mi rostro y yo escucharé desde el cielo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo
14. Esta promesa del corazón nuevo es la antesala profética de la gran revelación, la voluntad de Dios habitando en el corazón del hombre mediante el Espíritu Santo como principio interior de la vida divina. Ezequiel anuncia lo que Jesús realizará con el don de la divina voluntad. Infundiré mi espíritu en ustedes. Ezequiel capítulo 36. Es decir, les daré el poder de amar con mi mismo amor. Y aclaramos aquí que si bien todavía Jesús no había revelado todo lo que puede hacer el alma cuando se niega a sí misma, viviendo en la divina voluntad, aunque ya tenemos citas, pero que están, ¿verdad?, de acuerdo a esto. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, ¿verdad?, y me siga, ¿verdad? El que quiera salvar su vida la que perderá, pero el que la perdiere por amor a mí la encontrará. Hay un llamado explícito a renunciar al propio yo, lo que a través de los escritos de Luisa Picarreta Dios quiere darnos a entender ahora es que se acerca ya ese tiempo en que Él dará ese cumplimiento final a su promesa de establecer ese reino de la divina voluntad entre nosotros. Séptimo rasgo, Dios que permanece con los pequeños. Los salmos y la sabiduría, son los que nos relatan esto. La espiritualidad de Israel revela un amor íntimo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. El Señor es tierno y compasivo, lento a la cólera y rico en misericordia. Salmo 103, versículo 8. Aun si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recogerá. Aun si tu padre y tu madre te abandonan, yo no te abandonaré, dice el Señor. Salmo 27. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, versículo 18. Tus misericordias son desde siempre. Salmo 25. El libro de la sabiduría profundiza en esta pedagogía del amor divino. Tú corriges con moderación, enseñando a tus hijos que el justo debe ser humano. Sabiduría, capítulo 12, versículos 18 al 19. Dios educa con ternura, sin humillar. Estos salmos, ¿verdad?, nos muestran que el alma que ya comienza a vivir en Dios, descansando en su querer. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es el encanto del alma que ha entregado su voluntad, que vive en la confianza del Señor, que vive sostenida por un amor que actúa en ella. La vida en la divina voluntad se asemeja justamente a esto, vivir en descanso, sostenidos por la acción amorosa continua del querer divino. En conclusión, la pedagogía del amor de Dios en el Antiguo Testamento es una pedagogía, una serie de enseñanzas que nos preparan para Cristo. Todo el Antiguo Testamento es preparación para la plena revelación del amor. Una rama surgirá del tronco de Jesé. Eso se dice en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. El Señor te salvará, se goza en ti con alegría. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Un niño nos ha nacido, Dios fuerte. Isaías, capítulo 9.
El Catecismo de la Iglesia Católica lo resume muy bien cuando dice: la economía antigua era una preparación para el Evangelio. Esto lo encontramos en el numeral 122. La pedagogía del Padre, este Padre amoroso, encuentra su plenitud en Cristo, rostro humano del amor divino. Vemos entonces que toda la pedagogía del Antiguo Testamento prepara el corazón del ser humano para que cuando llegue Cristo, culmen del amor de Dios, el hombre esté listo para recibir ese don supremo del Padre, su divina voluntad actuando en nosotros. Jesús no solo revela el amor, sino que abre el camino para regresar a ese estado original de unión con la voluntad divina que Adán poseía antes de la caída. Seguimos, sin embargo, luego de la revelación de Jesús, sujetados a nuestra concupiscencia, ¿verdad? Porque el bautismo nos quita ese pecado original de Adán y Eva, pero esa tendencia a pecar permanece en nosotros, ¿sí? Y a través de Luisa Picarreta, a través de toda la pedagogía del amor en los grandes santos de la Iglesia, Dios nos va enseñando a entrar cada vez más en una íntima unión con Él, en una relación cada vez más profunda a través de la vía purgativa, iluminativa y luego la vida unitiva, ¿verdad? Unitiva en su amor, unitiva en su voluntad. Pero la novedad de Luisa es que el Señor viene a decirnos: ya llegó el tiempo en que si ustedes sujetan su voluntad humana a mi divina voluntad, ¿sí? Si hacen actos de reparación por todas las criaturas, pidiendo la venida de mi reino, si ustedes transforman cada acto humano en acto divino para vivir con esa presencia divina en ustedes, sujetando su voluntad humana, les aseguro que ahora sí es posible. Y ahora sí pueden, orando, adelantar esa venida de mi reino. Y esta revelación privada se da en un momento, privada pero aceptada por un santo, San Aníbal de Francia, confesor de Luisa Picarreta. Se da justo en un momento difícil de la historia que prepara la antesala a todo lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Entonces, yo me enamoré al leer los escritos de Luisa Picarreta. Los estoy leyendo, ¿verdad? Estoy recién entrando en todo eso y siento que ha sido para mí la forma más fácil de mantenerme en este querer divino, ¿sí? Por eso es que abrí este canal, que los invito a todos ustedes a hacer lo mismo. La pedagogía del amor de Dios en el Antiguo Testamento revela un Dios que crea por amor, ¿sí? Un Dios que llama por amor, un Dios que libera por amor, un Dios que corrige por amor, un Dios que promete un corazón nuevo también por amor. Y ese mismo Dios sigue educándote hoy. Como a Abraham te llama, como a Moisés te libera, como a Israel camina contigo en tu desierto, como a los profetas te habla al corazón, como en Ezequiel te transforma desde dentro. Dios es maestro, padre, esposo,
Dios es amor. Su pedagogía es el amor. Entonces, ¿qué relación final podemos sacar con la vida en la divina voluntad? La pedagogía del amor divino en el Antiguo Testamento es el gran camino donde Dios va formando la humanidad para ese fiat de María y para el fiat que Jesús enseñará a todos, vivir ya no en la voluntad propia, sino en la voluntad divina que transforma, santifica y diviniza. La historia de la salvación entera es un llamado a dejarnos amar por Dios hasta tal punto que su querer llegue a reinar en nosotros. Y si te ha gustado este video, si has llegado hasta aquí, te invito a dar un like, a suscribirte, a compartirlo para que entonces más gente pueda llenarse del amor de Dios con este mensaje, pueda encontrar paz viviendo más en confianza con el Señor. Y te invito a esperar el próximo video que estaremos subiendo, Dios mediante, el próximo domingo. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, estaremos subiendo videos, porque en ese video hablaremos cómo esta pedagogía del amor divino pasa en el Nuevo Testamento a ser una locura del amor de Dios, y qué relación podemos encontrar nosotros en esto con la vida en la divina voluntad. Que Dios te bendiga a vos y a tu familia. Muchas gracias por haber estado escuchando.